Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Saludos nuevamente aquí el hermano Carlos Carrión, saludándolos desde Canadá a todos nuestros amigos que nos estén escuchando, que nos están siguiendo en nuestra página de Facebook o escuchando mensajes en YouTube. Sean bienvenidos, nos da un gusto nuevamente volverlos a saludar a media semana que vamos a estar teniendo nuestros estudios, quizá en 1 o 2 semanas más vamos a cambiar un poco, vamos a ir a un aspecto un poco más práctico, más sencillo, un devocional, pero les vamos a ir informando de eso con el pasar de los días. Pero en este momento nos da una gran alegría, un gran gusto que estén acompañándonos, que estén con nosotros, nos escuchan nuestros amigos aquí en diferentes ciudades de Canadá, les enviamos un saludo muy cordial, que Dios los bendiga. Tenemos compañeros, amigos que nos están escuchando allá en México, Dios los bendiga con sus familias, allá en Guatemala, que el Señor les bendiga con sus familias. Nos da un gusto que nos estén escuchando y mantener la comunicación a través de Facebook y WhatsApp. Es una alegría de que hemos logrado mantener esa conversación, esa comunicación, esa relación que hemos venido construyendo por el pasar de muchos años. También tenemos ahora personas que nos escuchan allá en El Salvador. Nos da mucho gusto, que Dios los bendiga donde quiera que se encuentre. Mi esposa es salvadoreña, así es que tengo una conexión especial con El Salvador y estamos muy agradecidos a Dios por ello, que ahora tengamos la oportunidad a través de este medio de poder compartir algo que llegue a tu corazón, que llegue a tu vida, de poder compartir la palabra de Dios. Así es que a todos ustedes, Dios les bendiga, envíenos sus preguntas, envíenos sus comentarios. Y sobre todo envíenos sus peticiones. Si usted desea que oremos por ustedes, tiene alguna necesidad especial, por favor envíela. Nosotros estamos comprometidos a estar orando por ustedes. Ya tenemos una lista, diferentes trabajadores, amigos nuestros, nos están enviando esas peticiones y ya estamos orando por ellas. Así es que con toda confianza envíelos. Tenemos peticiones por gente que está buscando trabajo, que no han logrado salir de sus países y estamos orando por ello. Algunos que tienen familiares enfermos, estamos orando por ellos. Algunos que están acá y han estado un poco enfermos, estamos orando también por ellos. Así es que con toda confianza nos puede enviar sus peticiones y nosotros vamos a comprometernos a estar intercediendo por usted, pedirle a Dios la bendición, que Dios le responda, que Dios le ayude, entendiendo que siempre se hace la voluntad de Dios. Esperamos que siempre sea su voluntad lo que Él decida, pero nosotros, nuestra responsabilidad, nuestro deber y aparte nuestro privilegio como hijos que somos, es de poner nuestras peticiones delante del Padre Celestial. Así es que envíelas y vamos a estar orando por ustedes. Dios les bendiga, es un gusto que nos acompañen. Vamos a continuar todavía hablando de la palabra de Dios, es lo que hemos venido haciendo por espacio de algún par de semanas y vamos a continuar por algún tiempo más, porque nuestro anhelo, nuestro deseo es de que todos ustedes vayan a su Biblia, abran su Biblia, busquen en su Biblia, lean su Biblia. Cuando están escuchando los devocionales o las predicaciones, abra su Biblia, no se confíe, ¿verdad?, a lo que nosotros decimos, que podamos inventarlo. Tenemos nuestras propias notas aquí, pero todo basado en la palabra de Dios, y queremos que tú sientas ese anhelo, ese deseo de escudriñar la Escritura, de meditar en la Escritura, de dejar que Dios se comunique contigo a través de su palabra, a través de las santas escrituras, que Él llegue con un mensaje hacia tu vida que siempre es benéfico, que siempre es una bendición, que siempre nos va a ayudar. Dios nunca nos va a enviar absolutamente nada que sea malo. Incluso la disciplina es buena cuando viene de parte de Dios. Así es que te motivamos, abre tu Biblia, vamos a continuar. En esta oportunidad vamos a leer un par de versículos y está en segundo libro de Timoteo, en la segunda carta que el apóstol Pablo le envía a Timoteo, el capítulo 3 y versículos 16 y 17. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, y la palabra de Dios dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a meditar unos minutos en esta porción de la palabra de Dios. Y número uno, lo que nosotros debemos de ponerle atención aquí, dice toda la escritura. Es importante que nosotros entendamos que cuando dice toda, es absolutamente toda. La escritura es inspirada por Dios, desde el principio hasta el final. Desde el primer versículo hasta el último versículo, Dios tuvo, tiene y tendrá sus razones de por qué fueron escritas estas palabras en este libro. Nosotros no lo alcanzamos a entender y no alcanzamos a comprender. Ya mencionamos en alguno de nuestros estudios que decía que nuestros caminos no son los caminos de Dios y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, están muy lejos, es demasiado elevado que nosotros podamos comprender al Todopoderoso, al infinito, al que ha sido, al que es y al que seguirá siendo. Es prácticamente imposible, tratamos de hacerlo mejor. Pero él dice, toda la escritura es inspirada por Dios absolutamente toda. Incluso vamos a pasajes que muchas veces son difíciles de entender, es inspirado por Dios, está incluido en esa palabra toda. Hay libros que son difíciles de entender y a veces nos preguntamos qué hacen aquí las leyes del libro de Levítico o los censos en el libro de Números o genealogías que empezamos a leer todos los nombres de donde los ancestros de algún personaje y va hasta atrás por años y años y años y de repente decimos, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues Dios con algún propósito decidió que tenía que estar incluido en este libro. Entonces dice todos los versículos. Nos gusta quitar versículos, ¿verdad? Que no nos parecen correctos para nuestra propia vida y queremos olvidarlos, queremos quitarlos de la palabra de Dios. No, absolutamente todo. La escritura es inspirada por Dios de principio a fin, ni se le quita ni se le pone. Por algún motivo, por alguna razón y alguna enseñanza especial, en algún momento dado de la vida, de la historia, de las generaciones, ha sido utilizado esos versículos y seguirán siendo utilizados por el resto de la eternidad hasta el momento en que Dios venga. Porque de todas maneras ya escuchamos hace unos días atrás que mencionábamos los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios va a permanecer por siempre, por el resto de la eternidad. Así es que tienes que saber y entender y aceptar que es absolutamente todo este libro sagrado es inspirado por Dios. Ahora, cuando hablamos acerca de es inspirado por Dios, ¿a qué nos referimos? Esto no es como los cantantes o como los poetas que se inspiraron en alguna persona, en alguna mujer, en algún problema de la vida para poder escribir su canción o para poder escribir el poema. Esto no se trata de ese tipo de inspiración, se trata acerca de que Dios se reveló y le reveló a estos santos hombres el poder escribir este libro. Dios los guió, Dios les dio el conocimiento, Dios les dio la capacidad, Dios les dio la sabiduría para poder escribir este libro. Dios fue la influencia para que esta gente pudiera escribir este libro, libro tras libro, diferentes temas, diferentes enseñanzas. Son 40 diferentes escritores de la palabra de Dios. Diferente educación que tuvieron. Encontramos que había doctores, encontramos pastores que fueron escritores, encontramos profetas, encontramos sacerdote, encontramos Pablo, que fue la persona que más libros escribió de la palabra de Dios, un hombre muy sabio, muy inteligente, bien educado y se dedicaba a la construcción de tiendas. Tenemos pescadores como Juan y como Pedro. Dios utilizó el poder del Espíritu Santo para que estos hombres de Dios pudiesen escribir este libro, estas sagradas escrituras. Él les reveló exactamente lo que él quería que estuviera escrito en estos libros de la palabra de Dios. Él les inspiró a través del poder del Espíritu Santo, les dio la capacidad, les dio la inteligencia, les dio la guía, les dio la sabiduría, les dio el entendimiento, les dio la sensibilidad. Podemos ver la diferencia entre libro y libro, podemos ver cómo escribía, por ejemplo, Pablo, un hombre sumamente educado, y después podemos ver a Pedro, que era un pescador, pero guiado con el poder del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo, nos trae palabra que ha sido de bendición a nuestra vida.
Podemos ver palabra poderosa como la semana pasada que veíamos acerca que la Escritura, la palabra de Dios es como más cortante que una espada de doble filo. Y podemos ver Escritura donde nos dice que debemos amarnos los unos a los otros y que Dios nos ama inmensamente. Entonces, estos hombres fueron inspirados, guiados por el Espíritu Santo de Dios para poder plasmar lo que nosotros tenemos ahora en este libro, para que nosotros podamos leerlo, podamos tenerlo, para que podamos escudriñarlo, para que podamos meditar en él, para que podamos recibir su palabra que nos habla constantemente y cada vez que la abrimos Dios nos quiere dar un mensaje. Y los hombres fueron usados por Dios para poder escribir este libro. A través de la historia, lo hemos mencionado ya varias veces, el tan solo ver de generación en generación que este libro se ha conservado, de poder ver en generación que ha sido predicado, que ha sido enseñado, que ha sido publicado. Miles y miles y miles de veces, millones de veces ha sido impreso. Quiere decir que el poder de Dios ha estado en la influencia de este libro. Nunca ha podido detenerse, nunca será destruido por el poder y la presencia de Dios en este libro, por el poder del Espíritu, para que estos hombres pudieran plasmar la Escritura aquí como la conocemos y como la tenemos en nuestras manos. Se ha traducido en más de 2,000 diferentes idiomas. Toda la Biblia o porciones de la Biblia en diferentes idiomas y dialectos ha llegado la palabra de Dios, ha sido conservada de generación en generación. Ya te lo hemos mencionado varias veces, pero queremos que entiendas el poder de Dios, la inspiración de Dios para poder mantener este libro activo, vivo hasta este momento. Está totalmente completo, es la plena y completa revelación de Dios y Dios inspiró, guió, capacitó, educó, influenció en estos hombres para que escribieran los versículos que están escritos aquí. Y como vimos al principio, toda la Escritura es inspirada por el poder de Dios para que estos hombres escribieran este libro precioso. Toda la Escritura es inspirada por Dios y después nos menciona y nos dice, esta inspiración divina, este libro es útil. Empieza ya con la enseñanza para nosotros, es útil, no solamente es esa espada de doble filo, es un libro que es útil, no solamente penetra en tu corazón para discernir absolutamente todo en tu vida, para separar el alma de la carne, ¿verdad? Para discernir en tu pensamiento y en tus sentimientos, en tus emociones y en el aspecto espiritual, pero es un libro que es útil. Es decir, que produce provecho, que produce un beneficio a mi vida. Es algo que edifica, que es bueno para mi vida, que me conviene tener este libro. Todas las veces que en este año no lo hemos podido hacer, las reuniones que generalmente organizamos con los trabajadores, al terminar algún tipo de actividad que tenemos con ellos, siempre compartimos algo de la palabra de Dios y les decimos, porque esto es bueno para tu vida. Porque es necesario que tengas algo que beneficie a tu vida, algo bueno en qué pensar, algo que alimenta tu vida. ¿Por qué? Porque este libro es útil. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos y tenemos que no nos sirven para nada? Que son realmente inútiles. ¿Cuántas cosas compramos en el tiempo de nuestra vida que por un momento las usamos y después las dejamos a medio camino? La gente utiliza sus cocheras aquí en este lugar o lo que es su garage, donde se supone que deberían de meter su carro y cuando lo abren están llenos de cajas y cajas y cajas y cajas de cosas que han venido acumulando por el tiempo que son totalmente inútiles. Y así hacemos nosotros, nos hacemos de cosas que no nos sirven, que no nos benefician, que no nos ayudan. Nosotros vivimos en una ciudad, en un país donde es de consumismo, donde hay que comprar. Tengo casa, la quiero más grande, tengo un carro, quiero 2, tengo ropa, quiero más. Vivimos en una sociedad así consumista de comprar y de comprar y de comprar. Nuestros amigos que han viajado para acá, que han venido de México y Guatemala, han podido apreciar eso, han podido ver cómo es el sistema. Vamos a los centros comerciales y empiezas a ver absolutamente todo lo que te ofrecen. Y queremos comprar y queremos tener y queremos gastar. Y después se convierte en algo inútil.
Los teléfonos en un año lo tienes el 9, el próximo año yo ya quiero el 10 y el 9 entonces se convierte en algo inútil y vamos comprando cosas que no nos sirven y vamos dejando y dejando y dejando y tenemos que renovar. Y aquí está un libro que es útil, ha sido útil, es útil y seguirá siendo útil por el resto de nuestras vidas. No pasa de moda, sigue siendo actual. Es algo que me beneficia si yo lo tomo, si yo lo escudriño, si yo medito en él, si yo leo, si yo escucho de la palabra de Dios. Es algo que va a beneficiar mi vida y la vida de mi familia. ¿Qué es la enseñanza que le quieres pasar a tus hijos? ¿Qué es algo que le quieres dejar de herencia a tus hijos que sea benéfico por el resto de sus vidas? No va a ser ni tu casa, ni tus propiedades, ni tu dinero. Todo eso se va a deshacer y va a acabar. En cambio, les puedes dejar algo que sea útil para su crecimiento, su educación. Está bien, vamos a la escuela, mándalos a la escuela, que tengan una carrera. Pero todo eso es parte de la vanidad, todo eso es parte de algo que va a quedar en nuestra historia, en nuestro pasado. ¿Por qué no le das de herencia algo que va a ser útil por el resto de su vida, que es la palabra de Dios? Dios nos provee las herramientas útiles, ¿sí? Para que nosotros podamos vivir bien o para que podamos arreglar nuestras vidas. Hemos buscado de todo, ¿verdad? La gente busca absolutamente todo lo posible allá afuera en el mundo que traiga algún beneficio a mi vida, que me ayude a arreglar a mi vida. Y algunos prueban doctores y psicólogos y terapistas y otros libros de motivación personal. Y quizá está bien si lo quieres hacer. A lo mejor es necesario. Nosotros no vamos ni contra la medicina, por supuesto que no. Algunos buscan en tomar o en hacer algún tipo de droga o en acumular dinero y en trabajar más para poder encontrar sentido y arreglar sus vidas. Si has buscado de todo, ¿por qué no buscas en algo que te está diciendo la Escritura que es útil, es una herramienta, es algo que te va a beneficiar, que te va a ayudar? Nos ayuda contra las enseñanzas falsas este libro. Es una fuente de dirección para saber cómo vivir, me da una guía, me da un entendimiento, me da la capacidad de poder tomar mejores decisiones. Es una fuente de conocimiento. Este libro es útil en cualquier aspecto que nosotros le queramos buscar, es algo que es útil, te beneficia. Nosotros invertimos una gran cantidad de tiempo en cosas que verdaderamente no nos benefician. Imagínate en estos tiempos en los que estamos prácticamente encerrados, que tenemos que pasar cuarentena, que no sabemos qué es lo que vamos a hacer el siguiente día, la misma rutina. Entonces estamos, bueno, no me incluyo, pero en forma generalizada la gente, mucho se ha desesperado y ya no encuentra qué hacer. Ha sido una gran presión esta nueva forma de tener que vivir. Entonces estamos buscando, ¿verdad? En el internet y empiezas a ver que la gente está poniendo muchísimas cosas diferentes y creativas de ejercicios, de deporte, de cocinar, de cosas creativas que están invirtiendo su tiempo y quieren llamar la atención. ¿Por qué no invertimos nuestro tiempo también en algo que es útil para el resto de tu vida? Absolutamente toda, ha sido inspirada por Dios, ha sido guiada por Dios. Los hombres escribieron guiados, influenciados por la presencia y el poder del Espíritu Santo para darnos un libro útil para mi vida. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Yo recuerdo cuando iba a la escuela allá en México, no sé si allá en El Salvador, en Guatemala, donde nos estén escuchando es lo mismo, pero siempre al iniciar el año escolar, cuando íbamos en la primaria, y todavía en esta época se sigue haciendo lo mismo, allá en México por lo menos, y es que a los papás de los estudiantes, de los niños, les dan una lista de útiles, le llamamos, o le llamábamos en México en los tiempos de mi juventud, de mi niñez, útiles escolares, y le daban a los papás una lista de este tamaño. Todos los libros de estudio que te daba la escuela y aparte tendrías que comprar lo que nosotros le llamamos cuadernos, las libretas donde había que escribir y te decían específicamente de cuántas páginas y de qué tamaños y los colegios particulares incluso te obligan a comprar todo dentro del colegio para poder hacer más dinero. Entonces te daban una lista y allá vamos a la escuela
con aquella, lo que le llamábamos, no había todavía mucho de las backpacks, ¿verdad? De los morrales, las mochilas que se colgaban aquí eran diferentes. Y había que llevar la gran cantidad de libretas y de libros, porque supuestamente eran los útiles escolares, era algo que iba a utilizar en el año escolar. Y qué curioso era que al terminar el año te dabas cuenta que los libros de estudio de la escuela, que la escuela no los terminabas. En muchas ocasiones no llegabas ni a la mitad. Las libretas, la mitad. Y después el siguiente año repetían lo mismo, tenías que volver a comprar nuevamente los útiles escolares. Y todo lo del año anterior ya era inútil, ya no te servía. Dios te ofrece una herramienta útil que la vas a poder utilizar toda la vida. La vas a poder utilizar en este momento y la vas a poder utilizar mañana y la vas a poder utilizar el resto de tu vida porque es útil, es benéfico para tu diario vivir y para tu vida personal y la vida familiar y la vida de tus hijos y tu vida emocional y tu vida espiritual. Para todo es útil la palabra de Dios. Ahora aquí nos menciona, dice, ¿para qué es útil? Número 1 dice, es útil para enseñar. Lo primero que nos dice son 4 áreas que nos vamos a verlas rápidamente. Enseñar, redarguir, dice para corregir y para instruir. Entonces la primera es, la escritura es útil para enseñar. Nos están enseñando de la palabra de Dios. Nosotros somos discípulos, una persona que aprende. Sí, en la escritura vemos que había que hacer discípulos y se les llamaba discípulos a los creyentes. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Yo todavía estoy aprendiendo. Leo la palabra para poder aprender. Voy a la iglesia a escuchar a nuestro pastor que nos predica y nos está enseñando. En el transcurso de la semana tuvimos ya nuestro estudio y nos está explicando la palabra de Dios y todavía versículos que yo ya los he leído y ahora me ayuda a entenderlos mejor o a aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo. La palabra es útil para enseñarme. Somos discípulos, somos personas que estamos aprendiendo, tenemos pastores, líderes que nos enseñan la palabra de Dios, que estudiaron, se prepararon para poder compartir la palabra de Dios con nosotros. Es útil para la enseñanza. El Señor primeramente llamó a sus discípulos, a los apóstoles, los llamó a los 12 y vivieron con Él por 3 años, los capacitó, los entrenó, los discipuló, les enseñó. El Señor se llamaba, o le decían uno de sus títulos, era Rabí, que quiere decir maestro, les estaba enseñando. Les estaba enseñando acerca del reino de Dios, de cómo vivir, de cómo amar a sus enemigos, al prójimo, acerca de la ley, acerca de lo que era más importante del día de reposo, de poder enseñarles que había algo más importante que toda esta ley y que todo ese día de reposo y que era Él y que era el reino de Dios. Pero primero los llamó, después los discipuló y después al final los envió. Lo vemos en el libro de Mateo, en la gran comisión, ¿verdad? Que les dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Los discipuló y después los mandó también para enseñar. Entonces, este libro es útil para enseñar. Nos da enseñanza diaria, nos da enseñanza de aspectos familiares, nos da enseñanza de aspectos morales. Ya vamos a estar estudiando, vamos a tomar un tiempo más adelante, yo les digo, quizá la próxima semana, en 2 semanas, y vamos a estudiar solamente 1 o 2 versículos cada miércoles del libro de los Proverbios para poder encontrar enseñanza práctica de la vida diaria, de la vida familiar, de la esposa, del esposo, de los hijos, del dinero, de muchísimas cosas que se puede hablar en el libro de los Proverbios. ¿Por qué? Porque nos ayuda, nos enseña cosas prácticas que son buenas en el aspecto familiar, en el aspecto espiritual, en el aspecto moral, en el aspecto social. Es útil para la enseñanza. El Señor Jesucristo en un momento estuvo con los discípulos. Recordarás la historia cuando les lavó los pies a los discípulos. Y al final ellos no querían, el maestro les lavó los pies y una de las cosas que les dijo es, ejemplo les he dado.
De la manera que yo hago, quiero que ustedes hagan. Les dio una enseñanza al momento. La enseñanza no era de cómo lavar pies, la enseñanza era cómo él, siendo el maestro, se sometió, se hizo humilde de tal manera que hasta lavar los pies, que era una costumbre en aquellos tiempos bíblicos. Pero les dio una enseñanza para que ellos tomaran el ejemplo y pudieran seguir ellos practicando la enseñanza. De eso se trata con la palabra de Dios. Nos está capacitando, nos está enseñando los diferentes aspectos espirituales y cómo aprender y cómo crecer y cómo conocer a Dios. Es un libro útil que me va a beneficiar constantemente, que me va a enseñar cada vez que leo, cada vez que escucho a alguien que nos predica, que nos enseña la palabra de Dios. Vamos aprendiendo algo nuevo. Pero no solamente eso, vamos avanzando y dice que es útil para la enseñanza, somos discípulos, estamos aprendiendo y qué mejor que aprender del Maestro, del Señor Jesucristo, a través de su palabra que nos enseña el reino de Dios, que nos enseña la vida espiritual, el conocimiento y a mantener nuestra relación con el Padre Celestial a través de Jesucristo. Pero no solamente dice que es útil para enseñar, es útil para redarguir. Ya lo habíamos mencionado anteriormente cuando hablamos de la espada, y la palabra de Dios es útil para redarguir, para amonestarnos, para corregirnos. Esto está un poquito más en el área espiritual, para crear en nosotros una convicción en nuestra fe. El Espíritu Santo redarguye nuestra vida y nos da seguridad de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos dice si verdaderamente estamos manteniendo una relación con Dios. Nos habla. Cuando tú conoces verdaderamente de Dios, sientes la presencia del Espíritu Santo en tu corazón, te redarguye, te habla, te amonesta. Te dice: Carlos, no estás trabajando bien en tu relación con Dios, no estás invirtiendo tu tiempo en la relación con Dios, no estás orando, no estás meditando, no estás estudiando, no estás sirviendo, no estás compartiendo la palabra de Dios. Me redarguye. Este libro, cuando lo leo, Dios me habla y me dice: te falta leer la palabra, te falta entrar en comunión conmigo, te falta servir, no lo estás haciendo. Hay alguien que te necesita. Me redarguye mi corazón, me habla el Espíritu Santo. Es una experiencia personal que uno tiene cuando conoces de Dios, cuando conoces del Señor, cuando conoces del Espíritu Santo, y cuando vas a la palabra de Dios, te redarguye. En esta porción de redarguir la queremos concentrar más en el aspecto espiritual, porque lo siguiente que viene dice: es útil para redarguir, pero también es útil para corregir. Y esto lo queremos ver en el aspecto un poquito más práctico. Redarguir es en el aspecto espiritual y corregir en el aspecto práctico. Es poner en orden las cosas, es enderezar nuestra vida. Vamos a veces como un árbol torcido, y la palabra de Dios nos ayuda para tratar de enderezar nuestro camino, nuestro andar diario delante de Dios y delante de nuestra familia. Nos ayuda a corregir errores. Es el lado práctico de la vida, ¿sí? Déjame darte un ejemplo. ¿Cómo es que yo quiero ligar redarguir con el aspecto corregir práctico? Dios puede hablar a tu corazón, puede hablar a mi corazón y me puede decir que necesito pedir perdón a alguien que he ofendido. Dios me habla, me redarguye, me amonesta y me dice: hiciste un mal, tienes que pedir perdón. Pero hay algo dentro de redarguir y corrección en medio que se llama orgullo, que se llama la carne. Y ese orgullo no me deja ir. Dios me está hablando a través del Espíritu, me está redarguyendo, me está amonestando y me está enviando a pedir perdón. Pero no lo estoy poniendo en práctica, no estoy corrigiendo esa deficiencia de mi vida, no estoy haciendo nada por querer cambiar, no voy y pongo en práctica, no corrijo ese error de mi vida. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Redarguir, me habla Dios en el aspecto espiritual. Corregir, lo tengo que poner en práctica, tengo que enderezar, tengo que poner en orden mis asuntos delante de Dios y delante de la gente que me rodea. Entonces la palabra de Dios me ayuda, me redarguye, no solamente me enseña, me redarguye, me habla en el aspecto espiritual, pero también me ayuda a corregir en el aspecto práctico del diario vivir, a poder enderezar las cosas que no están bien.
Y todos nosotros tenemos áreas que necesitamos corregir. Vea este libro, es útil y te va a ayudar a poder corregir. Primeramente, nos va a redarguir, nos va a indicar en qué estoy fallando. Y número 2, me va a ayudar, me va a enseñar a corregir, a ponerlo en práctica. Y finalmente dice, no solamente me ayuda, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. Dios es un Dios justo. Y la palabra de Dios, su escritura, la santa palabra, nos ayuda a poder entender eso, que Él es justo. Dios tiene a sus hijos y nos ama exactamente igual. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre exactamente igual. Nos ama a todos sus hijos exactamente igual. Ama al mundo incluso exactamente igual. Nos trata diferente. Nos disciplina diferente. Entonces la palabra de Dios me ayuda a entender la instrucción de la justicia de Dios sobre mi vida, me ayuda a la disciplina, que necesito ser disciplinado de parte de Dios cuando no estoy haciendo su voluntad, cuando mis pensamientos y mi conducta y mi actuar y mi vivir no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces entra la justicia de Dios, entra la disciplina de Dios. Y la palabra me ayuda a entender esa disciplina. Dios es un padre y de la misma manera que tú disciplinas a tus hijos, Dios nos disciplina a nosotros. Nos ama igual, nos trata diferente. Dios no tiene hijos consentidos. Dios nos ama exactamente igual, nos trata diferente. Y la palabra nos ayuda a entender eso. ¿Por qué uno tiene más y por qué uno tiene menos? ¿Por qué uno pasa problemas y otro pasa menos problemas? ¿Por qué algún hogar cristiano está padeciendo en este momento? ¿Por qué algunos tienen hambre? ¿Por qué algunos sufren? ¿Y por qué otros están en mejor posición? La palabra de Dios nos ayuda a entender, nos instruye en la justicia, en la voluntad de Dios. Él decide, Él es el Padre Celestial, Él es soberano, Él es el único que entiende absolutamente todo. Tú y yo no lo vamos a entender. Lo que podemos entender es que me ama aún a pesar de mis circunstancias y aún a pesar de mi maldad, me ama, pero me trata diferente de como te trata a ti. Entonces, la palabra me ayuda a entender eso, me instruye en esa justicia, me enseña, me redarguye. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil, es benéfica para tu vida, absolutamente toda. Te enseña, te redarguye, te corrige y te instruye. ¿Con qué propósito? Vemos el versículo 17 para terminar. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos está hablando acerca no de esa perfección en la cual nosotros ya no tenemos ningún defecto. No nos habla de esa perfección. Esa perfección que nos habla aquí es el proceso de nuestra vida, de nuestro crecer, de nuestro cambiar en la vida cristiana. Es el proceso de madurez, como le llamamos nosotros. Vamos cambiando y nos vamos transformando a través de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios que nos instruye, que nos educa, que nos redarguye, que nos prepara, que nos fortalece con el Espíritu Santo. Entonces vamos cambiando, podemos ver nuestra vida. Yo tengo 30 años de estar en el cristianismo y veo atrás y he cambiado áreas de mi vida. Falta todavía camino por recorrer, estamos en ese proceso. La vida cristiana, esa perfección, esa santidad, esa madurez, es un proceso que nos va llevando toda la vida. Algunos aprenden mucho más rápido y dan cambios más rápido. Algunos a la verdad nos cuesta tiempo y nos cuesta trabajo el poder cambiar, el limar las asperezas, el quitar esos errores, el transformar los malos hábitos que teníamos en buenos hábitos y en empezar a dar los frutos espirituales que Dios espera que demos. A lo mejor a algunos nos cuesta más, pero estamos en ese proceso cuando venimos a este camino, cuando entramos en este camino, cuando conocemos de Dios, cuando conocemos del Señor, cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida empieza a cambiar, empieza a perfeccionarse. Quizá, o lo más seguro, no vamos a llegar a esa perfección, pero nuestro llamado
llamado es a estar trabajando, a hacer el esfuerzo, a poner manos a la obra, a dejar que Dios a través del Espíritu haga los cambios en mi vida, a no ser renuente, a no ser orgulloso, a dejar que Él tome el control para poder cambiar mi vida. Falta camino por recorrer. Mientras estés en este mundo, nuestra responsabilidad es buscar esa dirección, es tener nuestra mirada en el Señor, en esa cruz vacía, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, siguiendo sus huellas para poder cambiar, para poder crecer, para poder mejorar. Es lo que dice, ¿verdad? Esa perfección que dice el Señor que tenemos que llegar. Dice en el libro de los Efesios, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa debería de ser nuestra visión, seguir creciendo, aprendiendo para poder llegar y compararnos y tratar de ser más como el Señor. A eso se refiere. Que el hombre esté preparado, ¿verdad? Que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado, es decir, que estemos capacitados conforme nos ponemos en las manos de Dios, conforme dejamos que la palabra me enseñe, me instruya, me corrija, me redarguya. Nos estamos preparando mientras oímos la palabra de Dios, mientras dejamos que nuestros pastores y los maestros nos enseñen, nos exhorten, nos prediquen, nos motiven con la palabra de Dios. Entonces vamos capacitándonos. Te lo mencioné anteriormente. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos? Los llamó primero para que lo siguieran. Número 1, tienes que aceptar el llamado que Dios a través de Cristo te está llamando y te dice, ven a mí. Número 1. Número 2, los capacitó. Los capacitó en esos 3 años que el Señor estuvo en su ministerio terrenal. Los preparó, los capacitó, los educó, les enseñó acerca del reino de Dios y después los envió. A toda buena obra los envió a predicar la palabra de Dios a todas las naciones, que es lo que estamos haciendo, que es lo que hacen pastores, evangelistas, misioneros, maestros, compartiendo la palabra de Dios, tratando de capacitar a otros para que esos otros capaciten a más gente. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es decir, que maduremos, que crezcamos, que demos frutos, que realmente en nuestra vida se dé el cambio, que podamos reflejar que Dios está en mi vida. Si tú que estás por ahí escuchándonos y dices, yo creo en Dios, necesitas reflejar. La gente necesita ver que verdaderamente tú crees en Dios, no en una tradición, no en una religión muerta, que crees en el Dios vivo que estuvimos predicando anteriormente. Que crees en esa cruz viva, en esa tumba vacía y que está vivo el Señor Jesucristo, que en eso crees y que se refleja en tu vida, que hay ese amor, esa pasión, ese anhelo, ese deseo de transformar tu vida, que ven cómo es tu relación familiar con tu esposa, con tus hijos, con los hermanos, incluso con la gente que nos trata mal, pero debe ver algo, somos la luz del mundo. Y Dios nos va capacitando y nos va preparando con la Escritura, como hemos visto ya en estos minutos. ¿Para qué? Para que crezcamos, maduremos y estemos capacitados para la obra de Dios, para poderle servir. Medita en lo que hemos compartido este día con ustedes. La palabra de Dios dice, y lo estudiamos la semana pasada, que nunca regresa vacía. Mi oración, mi anhelo, mi deseo, mi petición a Dios es que ahí alguien que nos escuche, abra su corazón, escuche el llamado de seguir al Señor, de dejar que el Señor te capacite, que el Señor te prepare, que el Señor te envíe, que leas la palabra de Dios, que entiendas que toda la Escritura es benéfica, que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, no se las dictó. Los guió, los capacitó con el poder y la presencia del Espíritu Santo. Y hemos visto que es un libro que es útil para tu vida. Utilízalo, es útil, es benéfico para tu vida. Te enseña, te redarguye, te corrige, te instruye, con el propósito de que cambiemos nuestra vida, de que maduremos, de que crezcamos, de que mejoremos nuestra vida como hombres de Dios y que pongamos manos a la obra. Esperamos en Dios. Nuestra petición, nuestra oración al Dios Todopoderoso es que esta palabra bendiga tu corazón, bendiga tu familia, pero sobre todo que tengas el anhelo y el deseo de buscar tú
la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios. Dios te bendiga y nos estaremos escuchando y viendo el próximo domingo, si Dios lo permite. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir con todos nuestros amigos y familias que nos escuchan aquí en diferentes ciudades de Canadá, tu bendición sobre ellos. Allá en México, tu bendición sobre nuestros amigos y familias. Allá en Guatemala, también te pido, Señor, que derrames tu misericordia y bendición. Y también ahora con las familias y amigos que nos escuchan en El Salvador, tu misericordia y tu bendición. Bendíceles, Padre, pero sobre todo que tu palabra no regrese vacía. Que haya esa sed, ese anhelo, esa necesidad de buscar de tu palabra, de conocerte a ti, de sentirte a ti, de seguirte a ti y de servirte y adorarte solamente a ti, Señor. Gracias, Padre, por este momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos, damos gracias y te decimos amén y amén. Dios les bendiga. Verdadero placer haber estado con ustedes en este día y nos vemos el domingo. Envíenos sus peticiones, comentarios, preguntas. Con todo gusto estamos en Facebook. Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo nos estamos mirando.